El capítulo 25 del primer libro de Samuel comienza con un versículo muy triste. Luego de servir toda su vida a Dios como levita, como juez, como profeta, llegó el día en que Samuel fue llamado a la presencia de Dios. Esto es lo que dice el versículo 1 del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Todo Israel lamentó la muerte de este gran hombre que había guiado al pueblo como líder espiritual. Como hemos mencionado en varios estudios bíblicos, Samuel representa la transición entre la época de los jueces a la monarquía. Samuel fue el último juez y él ungió a los dos primeros reyes de Israel. Es probable que si el pueblo no hubiera pedido rey, como las demás naciones, en este caso pedían un rey y ese rey fue Saúl, en este momento se habría hecho la transferencia de liderazgo del último juez, es decir, Samuel, al rey que Dios tenía en su corazón, David. Hay otra pregunta que queda en el aire. Si Samuel murió en este punto de la historia, ¿quién terminó de escribir el primer libro de Samuel y también el segundo libro? Según la tradición judía, los escritores son los profetas Gad y Natán, quienes eran contemporáneos de David. Luego de la muerte de Samuel, David regresó a refugiarse en el desierto. Esto lo puedes leer en este mismo versículo 1, pero en la parte B, 2. Se levantó David y se fue al desierto de Parán. En el desierto de Parán, que se encuentra en el extremo sur de Israel, casi llegando al Mar Rojo, allí se vieron en necesidad de provisiones. Y en ese momento David se enteró que alguien, a quien había protegido indirectamente en el desierto, estaba celebrando una próspera esquila. Es decir, era una corte de lana de las ovejas. Por lo tanto, David decidió pedir que se le devolviera el favor ahora que ellos lo necesitaban. Versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo lo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que les des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David no estaba mendigando, sino que estaba cobrando un favor. Él había ayudado a los pastores de Nabal cuando lo necesitaron y había protegido a sus rebaños. Por lo tanto, ahora él pedía una compensación de la forma que se consideraría una compensación justa. Lamentablemente, Nabal no respondió bien. Esto lo puedes leer a partir del versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Tal vez Nabal tenía razón al decir que no conocía a David y a su gente, y que podría tratarse de gente aprovechada. Sin embargo, todo lo que tenía que hacer Nabal era llamar a sus criados y preguntarles si lo que decían esos jóvenes era cierto. Pero Nabal no lo hizo. No lo hizo porque en realidad no quería darles nada. Podríamos decir que Nabal era un egoísta.
¿Alguna vez nosotros hemos actuado como Nabal? ¿Cuántas personas han venido a nuestra vida, a nuestra casa, a pedirnos un favor y no les hemos ayudado? La Biblia describe a Nabal como hombre duro. En hebreo es kashé, que significa severo, cruel, áspero o necio. Dice también la palabra que Nabal era de malas obras. En hebreo significa Raab Malalín, es decir, de acciones malas o malvadas. Curiosamente, el nombre Nabal en hebreo literalmente significa majadero, necio. Y es probable que sus padres no le pusieron ese nombre, sino que es un apodo que él mismo se ganó. Por el contrario, la esposa es descrita como una mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia. Esto lo puedes leer en el versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. ¿Recuerdas a Caleb, verdad? Fue uno de los 12 espías. Junto a Josué fueron los que dieron ese informe positivo a Moisés de la tierra prometida. Definitivamente, era una pareja dispareja, podríamos decir, ¿no? Era una pareja rara. Como veremos más adelante, la sabiduría de Abigail salvará a su familia de una tragedia innecesaria. Todo por culpa, en este caso, del marido. Cuando los emisarios de David le informaron sobre la negativa de Nabal, él no reaccionó bien. Versículo 12 y 13. Continuamos con el primer libro de Samuel, capítulo 25. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Unos versículos más adelante, la Biblia explica por qué David decidió tomar las armas. Vamos a leerlo, versículo 21 y 22. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David había hecho bien a los trabajadores de Nabal, pero ahora el hombre ingrato no le había devuelto el favor, sino que trató a su gente con desprecio. Es decir, Nabal trató a esos enviados por David como si fueran enemigos, incluso al propio David. ¿Qué hace David? Decide vengarse. Pero antes de que David llegara a ejecutar su venganza, le informaron a Abigail de lo que había sucedido. También le dieron el reporte de cómo David había velado por ellos y resaltaron lo injusto de no haberles devuelto el favor. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Curioso, ¿verdad? Este criado está dando el reporte a Abigail. Si Nabal, como habíamos dicho antes, hubiera preguntado a sus criados si conocían a David y cómo les trataron, la cosa hubiera sido diferente. Pero como no preguntó Nabal a sus criados como David había dicho que dijeran los jóvenes, llegan las consecuencias. Los siervos también advirtieron a Abigail del peligro que corría ahora la familia. Nabal se había ganado un enemigo. Y no era un enemigo cualquiera, era el rey David. Pero tal vez Abigail podría hacer algo para prevenir una tragedia. Versículo 17. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él
es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Abigail era una mujer sabia. Abigail sabía lo que era correcto, sabía lo que tenía que hacer en ese caso. Y David estaba a punto de cometer ese acto de venganza. Abigail intercede. Y Abigail me recuerda mucho a la reina Esther, cómo intercede por el pueblo judío. Lo que no hizo su esposo, lo hizo Abigail. Tal vez así aplacaría la ira de David. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Dice la palabra que los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Fíjate cómo es la situación. Abigail decide ir por una parte secreta del monte. Y justamente por la parte secreta del monte aparece David. Esto nos habla de la estrategia de David. David, y seguramente otros ejércitos, hubieran ido a atacar por el lado más común, por el lado más fácil. Pero David decide ir al encuentro de Nabal por la parte secreta del monte, que es la parte que usa también Abigail. Y ahí se produce ese encuentro. Aquí claramente vemos que el rey David era un rey que tenía las cosas claras. Era un rey que se sentaba y calculaba al milímetro el orden de batalla. Era una táctica. Atacar por la parte secreta del monte. Por una parte que Nabal seguramente no habría visto. Luego que Nabal se negó a retribuir a David por la protección a su ganado, Abigail decidió salir al encuentro de David con el objetivo de desanimar su venganza. Ella se presentó con humildad reconociendo la falta de su marido. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Abigail no solo pidió perdón por el trato injusto de Nabal, sino que también apeló a la justicia de Dios, pues no es bueno tomar venganza en manos propias. Sabiamente, Abigail le señaló a David que no le convenía derramar sangre inocente, ya que tenía planeado matar no solo a Nabal, sino a toda la familia. Iban a morir todos. Y probablemente a sus siervos. Esto lo puedes leer a partir del versículo 26. Generalmente las personas toman venganza por una injusticia cometida en su contra. Sin embargo, la venganza es engañosa. Muchas veces pensamos nosotros que la venganza es hacer justicia. Y al final lo que hace la venganza es multiplicar el mal. Y en lugar de un mal, se acaba con 2 males o más. La palabra de Dios nos advierte en contra de tomar venganza en manos propias. Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y Él te salvará. El cobro de la justicia y la venganza deben dejarse en manos de Dios y de las autoridades.
Romanos capítulo 13, verso 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El capítulo anterior, Romanos capítulo 12, verso 19, dice lo siguiente: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí Pablo está citando el siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 32, verso 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Muchas veces nos vemos, o mejor dicho, muchas veces tú y yo no vemos la justicia divina porque el hombre ha tomado la venganza en sus propias manos y en lugar de empatar el mal, más bien lo que se hace es multiplicarlo. Y no solo eso, cada uno cargará las consecuencias de sus propias acciones. Si el hombre toma venganza propia, ya no vendrá la justicia divina. David reconoció que Abigail le había ayudado grandemente al evitar cometer un grave error. Versículo 32. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento, bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni a un varón. Hay muchos hermanos que son como Abigail. Dan el consejo oportuno, sabio. Hacen recapacitar a la persona que va a tomar una decisión que puede ser mala, que puede traer consecuencias negativas. ¿Conoces alguna persona así? ¿Te ha pasado alguna vez que has querido tomar una decisión que quizás no era la correcta, ni consultada a Dios, y de repente un hermano o una hermana se te ha acercado y te ha dicho: haz las cosas de esta manera? No lo hagas todavía, espera un poco, ten paciencia. ¿Conoces personas así? David también recibió con mucha gratitud las provisiones que Abigail le había llevado, porque las necesitaban. Versículo 35. Recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Con estas palabras David dejó la justicia en las manos de Dios. Y no pasó mucho tiempo sin que la venganza de Dios se hiciera evidente, la cual siempre es mejor que cualquier justicia humana. Versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre. Es decir, tenía unas copas de más, se había emborrachado, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Aún antes que Dios trajera justicia sobre el inicuo de Nabal, aún le dio unos días de gracia para que se arrepintiera, pero no lo hizo. Así es como yo entiendo estos pasajes. Que mencione la palabra de Dios, que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y dice que 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Yo leyendo y 10 días después entiendo que es el plazo que Dios dio a Nabal para que se arrepintiera. Era un tiempo para que Nabal reconociera su error, se acercara a David y se disculpara, pero no lo hizo. Y yo te digo una cosa: si Nabal hubiera actuado de otra manera, si Nabal
en ese tiempo, en esos 10 días, hubiera entrado en razón, hubiera dicho, pues me he equivocado. Si Nabal en ese tiempo se hubiera acercado a David, yo te soy sincero, Dios le hubiera perdonado la vida. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que Dios hubiera llevado a cabo ese trato final a Nabal? ¿O crees que Dios hubiera tenido misericordia? Déjalo en comentarios, porque este comentario es importante. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Nabal? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿El orgullo te hubiera comido por dentro? Y hubieras dicho, no, yo no voy a arrepentirme, yo no voy a pedir perdón a nadie. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Crees que Dios hubiera perdonado a Nabal? Aún antes que Dios trajera justicia sobre Nabal, Dios le dio días de gracia para que se arrepintiera, pero no lo hizo. Y así está haciendo con la humanidad. Desea que todos se salven. Por eso la gracia se está extendiendo, para que muchos puedan conocer a Jesús. Pero hay muchos que son como Nabal, que tienen un corazón de piedra. Y Dios está alargando esa gracia para que muchos puedan conocerle. Pero muchos no dan su brazo a torcer. Muchos no se están arrepintiendo. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Habiendo quedado viuda Abigail, David decidió tomarla como esposa. Versículo 40. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Lo que me llama la atención de todo es la provisión de Dios. David estaba en el desierto escondiéndose, huyendo, y es en el desierto donde Dios le provee. Dios provee a David, Dios provee a sus soldados, Dios nos provee cada día. A lo mejor estás pasando por un desierto, pero en ese desierto también puedes ver la provisión de Dios. Y vaya provisión que Dios envía a David. No solo alimento, no solo una cobertura natural, sino que además el Señor le regaló una esposa a David, una mujer. La palabra de Dios señala que Mical, su primera esposa, ya había sido dada a otro hombre. ¿Recuerdas a Mical, la hija de Saúl? La que se avergonzaba de David cuando de David danzaba delante de la presencia de Dios. Pues mira, Mical ya estaba con otro hombre. Y esto lo puedes leer en este primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 44. Pero no era la monogamia lo que preocupaba a David, ya que poco tiempo después tomó a otra mujer como esposa. Dice la palabra en el versículo 43, también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. La poligamia era muy común en ese tiempo. Sin embargo, esto no debe ser tomado como excusa porque va en contra del orden de Dios, especialmente a los reyes. La Biblia les advierte que no tengan múltiples mujeres como solían hacerlo las naciones paganas. Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Eso dice la palabra de Dios. Y podríamos seguir hablando, porque más adelante, si sigues leyendo
los diferentes capítulos te das cuenta que las muchas mujeres y los muchos hijos que tuvo David les trajo problemas. Al casarse con muchas mujeres y al tener varios hijos, fíjate cómo acabó la descendencia de David. La mayoría de sus hijos enfrentados entre sí, uno de ellos acostándose con su hermana, violándola, uno de ellos asesinando a este hermano que había hecho eso, otro de los hermanos poniendo en contra al todo el pueblo para ser rey, por otra parte otro hermano, Adonías, otro hijo de David, maquinando a escondidas del padre ser rey también, y cuando David se entera, como ya sabes en la historia, nombra como rey a Salomón. Pero estas son las consecuencias de casarse con varias mujeres. Los hijos enfrentados todos entre sí. El caso más claro de esto es Salomón. Salomón tuvo muchísimas mujeres y suegras. No recuerdo cuántas mujeres tuvo. No sé si eran más de 700 mujeres y concubinas. ¿Tú te imaginas? 700 suegras, madre mía. La Biblia señala que ellas desviaron su corazón y lo apartaron de Dios. Y con esto no digo que tengo algo en contra de las suegras, no, por supuesto que no. Pero ya sabes que aquí en España y en otros países del mundo, pues siempre está esos chistes, ¿no? Contra la suegra o contra el suegro, ¿no? Y yo me imagino la situación, tantas mujeres, pues imagínate todas las suegras ahí en la corte real, en el palacio. Estas son las consecuencias de no obedecer a lo que dice Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Y no digo que el corazón de David se desvió por tener muchas mujeres, pero sí se desvió el corazón de sus hijos. Sí que se desvió el corazón de Salomón. Mujer que veía, mujer con la que se casaba, al igual que Sansón. Y encima mujeres que desviaron el corazón de Salomón porque eran mujeres de otros reinados que tenían sus propios dioses. Y eso hizo que Salomón se inclinara a esos dioses. La Biblia señala que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón y lo apartaron de Dios. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Esta es la reflexión que hacemos sobre Nabal, sobre Abigail y sobre David. Encontramos varias lecciones que hemos ido poco a poco detallando en estos minutos. Pero yo me quedo con la actitud de Abigail. Yo creo que el título de esta reflexión tiene que ser Abigail, ¿no? Y cómo no consulta a su esposo, sabe que su esposo está haciendo las cosas mal y ella intercede. Intercede por su hogar, por su familia. Y se pone delante de la presencia de David. Y esta mujer, Abigail, exhorta a David y le dice, mira, no, la venganza no te pertenece a ti. La venganza le pertenece a Dios. Y David obedece. Y David obedece a Abigail. Y el Señor mueve los hilos, mueve la situación. ¿Qué lección o qué lecciones más importantes nos da Abigail en esta mañana? El tema viene ahora. ¿Qué haremos nosotros cuando una persona, puede ser un hombre, una mujer, nos venga a exhortar de esta manera? No como esta situación, pero de otra manera. Y nos diga, oye, estás actuando mal. Oye, lo que vas a hacer no es lo apropiado. ¿Tú qué harías? ¿Aceptarías ese consejo? ¿O tu orgullo haría que tomaras la decisión? ¿Tu corazón se volvería piedra, como se volvió el corazón de Nabal? ¿Aceptarías el consejo? Qué bueno rodearnos de hermanos y hermanas que nos exhorten, que nos animen, que nos corrijan, porque lo que estamos haciendo está mal. Hermano, te estás equivocando. Hermano, esta no es
la actitud que tienes que tener. Hermano, lo que vas a hacer no lo veo. No va a traer buenas consecuencias. Rodéate de esas personas que te van a aconsejar bien y que quieren lo bueno para ti. Hay muchas Abigailes entre nosotros que actúan así. Hoy Abigail nos da una lección que tú y yo tenemos que aplicar a nuestra vida. Si quieres dejarnos tus comentarios al respecto, si en algo no me he explicado bien, recordar que llevo unos días bastante resfriado y cuesta hablar. Si en algo no me he explicado, me he confundido, me he trabado al hablar, pido disculpas. Deja tu comentario, comparte esta reflexión con tus familiares, en tus grupos de WhatsApp. Y tenemos grupo de amigos en Telegram. Si te quieres unir al grupo, con total libertad lo puedes hacer. En la descripción del vídeo, a través del canal de YouTube, dejamos siempre los enlaces. Únete a este grupo de amigos. Sé parte de la familia. Hoy hablando sobre esta mujer, Abigail. Una mujer que intercede por su familia. Una mujer que intercede por su pueblo. Una mujer que confronta al rey David y le dice las cosas claras. Aprendamos de ella.